da muchísimo gusto que nos acompañes, de verdad, Ana Laura Pinedo, gracias. Gracias por estar aquí, investigadora de la UNAM. ¿Qué investigaciones han hecho en torno a la apnea del sueño? Pero primero me gustaría preguntarte, ¿qué es la apnea del sueño? Porque a lo mejor no lo tenemos muy claro. Muchas gracias por la invitación, es tu casa. Les agradezco Bienvenida. muchísimo. Bueno, pues yo vengo del Instituto de Neurobiología de la UNAM, donde hacemos investigación biomédica básica. En particular, nosotros trabajamos con modelos animales, donde podemos averiguar cuáles son las alteraciones que ocurren de manera central en el cerebro, que nos pueden ayudar a explicar enfermedades o síndromes como el síndrome de la apnea obstructiva del sueño. La apnea obstructiva del sueño es un síndrome multifactorial que está caracterizado por una presentación frecuente de episodios de apnea, o sea, disminución de la respiración, o sea, bloqueo de la entrada de aire a los quiere pulmones. decir Apnea. Cuando hay un cese de la respiración, se considera una apnea. Una apnea voluntaria puede ser cuando nosotros de manera voluntaria guardamos la respiración. Sin embargo, durante el sueño nosotros no controlamos conscientemente ese tipo de respiraciones. La forma natural, perdón, mientras estamos durmiendo, si no tuviéramos este síndrome, regularmente estaríamos con qué frecuencia respirando. O sea, ¿sí hay un tiempo que se tenga que determinar? Es variable dependiendo de la edad. En realidad el sistema nervioso autónomo es quien se encarga de regular esos ciclos de entrada y salida de aire. Okay. Claro, tiene una frecuencia que puede variar. El caso, cuando ya es una patología, estamos hablando de alteraciones no solo en la frecuencia de la respiración, sino que cuando hay esos ceses en la respiración son tan largos que no hay entrada suficiente de oxígeno a los pulmones, y eso hace que decaiga la cantidad de oxígeno en nuestra sangre y por ende no llegue suficiente oxígeno al cerebro y otros órganos del cuerpo. Entonces, el tener esta cantidad de ciclos interrumpidos por el cese de la respiración de manera frecuente cada noche, que pueden ser 15 episodios, 30 cada noche episodios, y muchas veces durante la noche. incluso por hora. Una frecuencia de apneas severas puede ser mayor a 30 episodios por hora por noche. Demasiado. Es muchísimo. ¿Qué tiempo te quedas sin oxígeno realmente? Pues Exactamente. imagínate, si duermes 8 horas, 30, 3 por 8, nomás saca la cuenta. Pues ahí está, ustedes háganle y nos dirán. Es una cantidad No de es minutos demasiado. o segundos que Claro. puedas estar. Y eso acumulado en tiempo, en minutos, son minutos en los que estás sin la cantidad de oxígeno necesaria para tus funciones vitales. ¿Y eso qué tanto va a repercutir, como dices, en el cerebro? ¿No estás oxigenando? Exactamente, Ok. exactamente. La oxigenación no es adecuada. Entonces, la apnea del sueño, por eso se le llama del sueño, porque es el momento en el que nosotros no podemos controlar esas faltas de oxígeno. La apnea del sueño es caracterizada por la obstrucción parcial, puede ser parcial o incluso total, de las vías aéreas superiores. O sea, estamos hablando de la laringe, estamos hablando de la faringe cuando venimos más arriba, o venimos hablando también incluso de parte de la epiglotis, e incluso a veces hay algunas alteraciones morfológicas que se refiere a que la tráquea no tiene una apertura Está muy adecuada, angosta. es muy angosta. Ajá. Exactamente. Entonces, todas estas alteraciones que pueden presentarse incluso desde la infancia, eso es muy importante, es algo que quisiera recalcar, que incluso desde la infancia se pueden presentar alteraciones que van a generar apneas del sueño desde niños, desde neonatos, desde infantes, desde niños, y que puedes correr el resto de tu vida con este tipo de problemas. Ok. La apnea obstructiva del sueño, como tal, como síndrome, se presenta particularmente a partir de la edad adulta, en el momento en el que dejamos de crecer, y está muy relacionada con otro tipo de enfermedades y alteraciones como la obesidad, por ejemplo. Hay un estigma de que eso es un problema solo de personas obesas, y no es cierto, no es cierto. Por supuesto que las personas con obesidad mórbida, particularmente obesidad en la región superior del cuerpo, alrededor del cuello, al relajarse al dormir, todo El peso. todo Es el demasiado peso tejido. es demasiado tejido y puede bloquear un poco la respiración. Sí, pero en los niños es algo bastante interesante. ¿Por qué? Porque puede generar alteraciones como incluso falta de concentración, problemas escolares, somnolencia,
cambios de humor en los niños. Falta de crecimiento pudiera ser. Alteraciones en el crecimiento, exactamente, también. Entonces, una buena oxigenación en los infantes que están en desarrollo también afecta a su crecimiento. ¿Cómo poder detectarnos esta apnea del sueño? ¿Hay alguna forma? Porque obviamente si tú estás como familiar escuchando que alguien de tu familia, ya sea tu esposo, tus hijos, se queda sin respirar, bueno, ya estás atendiendo. Pero las personas que están viviendo solos, ¿cómo poder saber que durante la noche estamos teniendo este tipo de apneas? Bueno, uno de los principales signos, por supuesto, quien hace el diagnóstico correcto es el médico familiar, o los especialistas como el otorrinolaringólogo o el neumólogo. Ellos te dan el diagnóstico completo. Sin embargo, los signos de alarma son el ronquido, es la somnolencia durante el día. Duermo mucho, pero tengo sueño todo el día. Me quedo dormido manejando, no me puedo concentrar, despierto cansado. Entonces es una de las primeras alteraciones. Las personas no pueden dormir bien. Viene otro de los problemas. Al no poder tener suficiente oxígeno, horas de sueño, claro. Las ondas en el cerebro lo que van a indicar es que tienes que despertar para respirar. Entonces tienes pequeños microdespertares durante la noche. No acabas de descansar. No acabas de descansar nunca. Claro. Despiertas agitado, despiertas repentinamente, con algo de taquicardia. Pues sí, suena lógico, es como cuando dejas tú solito de respirar por algo cuando tienes hipo. Ahorita se me vino a la mente, ¿no? Que te decían, aguántate la respiración tantito, te la aguantas y ya cuando regresas a respirar es como, ay, me hacía falta. Esa es la manera en la que estarían despertando estas personas. Sí, sí, de manera agitada. ¿Qué tanto tiene que ver el alcohol, por ejemplo? He escuchado a personas que dicen, si tomo muchas copas de alcohol, de lo que sea, ronco más. ¿Es cierto esto? ¿Será por lo relajado? También es algo popular que se comenta, pero lo que tiene que ver el alcohol es que el alcohol deprime el sistema nervioso. Entonces relaja demasiado y los músculos alrededor de la lengua y de la garganta, el epiglotis, también se van a relajar y se puede disminuir la entrada de aire. El alcohol es un factor, por supuesto, que relaja demasiado los músculos y eso puede generarse. Ahora, justamente el tema es los riesgos que sufre nuestro cerebro cuando padecen o padecemos apnea del sueño. Entonces, si les parece, tienen ustedes alguna duda, pueden hacer sus llamadas en este momento para cualquier pregunta. Y regresando de la pausa, nos platicas cuáles serían esos riesgos. 442-238-5255, nuestro número telefónico, que aquí contestamos con todo gusto. Si quiere mandarnos un mensaje de WhatsApp, 442-676-0392. Con esto regresamos. Continuamos con la maestra ya casi doctora en neurociencias, en ciencias biomédicas. En ciencias biomédicas se llama esto, Ana Laura Pinedo. Te pregunta la señora Carolina Cortés que si es normal que su hija de 14 años tenga calor, pero nos platicaba que calor muy, muy, muy intenso, de tirarse al suelo, de que ya no aguanta, o sea, molesto. ¿Es normal? ¿Y qué puede ser? Digo, no es normal, aunque haga mucho calor. Sí, es algo que ocurre de manera continua en un adolescente. Recordemos que los adolescentes están cambiando por alteraciones hormonales y que es parte de su desarrollo. Sin embargo, cuando ya genera un problema, pudiera deberse a una mala regulación hormonal dada por la hipófisis, por la glándula pineal. Entonces, sería bueno tal vez consultar a su neurólogo. A un neurólogo. Exactamente. A un ¿Estudios neurólogo. de laboratorio podrían ser de inicio? Te pueden mandar a hacer algún perfil hormonal que pudiera explicar estos cambios en la regulación de la temperatura. ¿Es una cuestión entre ginecólogo y neurólogo, dirías tú? Sí. De manera ginecológica no identifican algo hormonal de manera periférica, ya podrían derivarla para con ver algún neurólogo. si es algún asunto. Ok, entonces ahora sí vamos con los riesgos a nuestro cerebro. ¿Qué riesgos puede tener si es que padecemos apnea del sueño? Bueno, en primer lugar, actualmente en México hay un 27% de personas en riesgo de tener apnea obstructiva del sueño, que eso es muchísimo. Entonces, alrededor de 1 de cada 4 personas en su edad adulta lo presenta, y sin contar a los niños, estamos hablando de las personas adultas. Entonces, los riesgos principales son el deterioro cognitivo, o sea, las alteraciones en las funciones cognitivas como el aprendizaje, la memoria, la concentración, la atención y, por supuesto, otras alteraciones que de manera secundaria afectan al sistema nervioso como la hipertensión arterial.
Entonces, la hipertensión también está reportado que puede ser desencadenada por el establecimiento del síndrome de apnea del sueño. Y esa hipertensión a la larga genera daños en el sistema nervioso. Entonces, uno de los principales signos que se presentan en un paciente con apnea ya de años son las pérdidas de memoria. El afectarse la concentración en sus actividades cotidianas, como manejar, como la escuela. Por ejemplo, si lo tienes desde muy joven, al estar en la escuela no te puedes concentrar. Y por supuesto la somnolencia. La apnea del sueño causa alteraciones en los ritmos de sueño, que se ha descrito ampliamente, afectan al cerebro de manera general. ¿Qué pasa? Que las ondas cerebrales se enlentecen, o sea, nuestro cerebro se hace más lento, trabaja más lento, eso es de manera general. Las ondas que se producen en el cerebro por las oscilaciones producidas por las neuronas son más lentas. Entonces, para que el cerebro funcione adecuadamente, se necesitan ciertos ritmos, de preferencia de actividad un poco más rápida y tónica, para que se pueda consolidar la memoria, para que pueda haber una orientación espacial adecuada, para que la atención se pueda fijar en algo y también para mantenernos despiertos. El cerebro lo que quiere es apagarse para poder dormir y descansar. Entonces son de los riesgos principales que hay en el cerebro. Ahora, ¿todo esto pudiera repercutir también en un tema físico, motriz, algo que también físicamente nos pudiéramos dar cuenta? Que nos pudiéramos dar cuenta tal como tal, no está muy descrito en la literatura como algo motriz. Sin embargo, hay apnea obstructiva que proviene de una alteración central. A nivel del tallo cerebral, los ritmos respiratorios no se están llevando adecuadamente, las neuronas que coordinan esos ritmos no están funcionando y disparando adecuadamente de manera ordenada, entonces eso también puede causar apnea del sueño. Daños en la respiración. Ana Laura, hay estudios del sueño, no sé cómo se llaman, que te conectan algunas cosas y te dejan, te monitorean durante el sueño para saber si la tienes o no. Así es. ¿Esto se hace en Querétaro ya? Sí, sé que en Querétaro existen algunas clínicas del sueño. Clínicas del sueño. Clínicas del sueño. Las personas que puedan identificar este tipo de alteraciones pueden acercarse a su otorrinolaringólogo, a su médico neumólogo o incluso acercarse a neumólogo de pulmón y neurólogo también del sistema nervioso. Sí. Entonces ellos pueden derivarlos a hacerles un estudio llamado polisomnografía, en el cual te conectan diferentes sensores de oxigenación, como los oxímetros profesionales que se ven utilizados, para ver cómo está fluctuando la cantidad de oxígeno dentro del cuerpo. Te ponen equipo de electrodos para electroencefalografía y ver cómo están las ondas cerebrales y si estás llegando al sueño profundo o no y qué tanto duran tus periodos de sueño. O sea, te monitorean para saber exactamente. Monitorean todo. Y también, bueno, pues lo primero que nos platicaste, el síntoma más notorio es que duermo muchas horas, pero no descanso. Así y es. en el día estoy medio somnoliento, algo está mal. Algo mal. No estamos haciendo. Si ya nos diagnosticaron esta apnea del sueño, sí hay un tratamiento, sí hay una manera de poder sobrellevar esta apnea, ¿se puede quitar? ¿Qué solución habría? Es una manera de sobrellevarlo, tú lo has dicho, es a través de dos maneras. Una con un equipo auxiliar que se llama CPAP, cuya función es solamente empujar aire del ambiente de manera regular para que tú respires a través de una mascarilla. No es una intubación, no es nada invasivo. Pero sé que hay muchas personas que cargan su CPAP para todos lados. Y es una maravilla porque duermen bien rico. Sí. Y la pareja también. Exacto. Por supuesto. De hecho, también hay alteraciones emocionales en las parejas que pueden Es que hay parejas que acaban separándose, por lo menos de habitación. Tú te vas a la sala, a la tina, a ver a dónde las posibilidades. Pero no te tolero en la noche porque no me dejas dormir. No duerme él y no duerme ella. ¿Es más frecuente en hombres o por qué dije en él? ¿Se da más o es igual? Es igual,
pero tiene mucho que ver con la obesidad. Ahí también viene la relación. Entonces, la obesidad es mayor frecuente, la obesidad mórbida es mayor frecuente en hombres y por eso es que también la apnea se presenta más en hombres. Dijiste que habían dos soluciones. Una el CPAP, el aparato que ya pues mucha gente ya conoce. Y que es interesantísimo porque tengo conocimiento de que las instituciones de salud, nuestros servicios de salud tienen algunos programas para apoyar al préstamo de estos equipos. Exacto. Sí. para tratamiento. Y otro es acercarse con tu dentista, con un ortopedista en ortopedia bucal, sí, que te puede diseñar unos guardas para evitar que se cierre la boca, por ejemplo, durante el sueño, pero sobre todo que se retraiga la lengua al relajación. Claro, al ponerte una guarda, ya la lengua se queda en su lugar. Así es. Porque muchas veces la lengua es la que va para atrás. Sí, se retrae y hace el ruido. Entonces, las personas que despiertan con boca seca, con estos micro despertares durante la noche abrupto, pueden acercarse a su médico y decirles, creo que tengo este padecimiento, háganme los estudios necesarios. Y este guarda, pues te lo diseñan personalizado para permitir que pase el aire en los pulmones. Porque sí es un tema que hay que tocarlo, sobre todo en las parejas, porque mientras ronca la persona o la pareja, la otra no duerme o el otro no duerme. Cuando tienes la apnea también te asustas y tampoco duermes, ¿cierto? Así es. Entonces, al otro día ya son dos los desvelados. Así es. Mientras roncas, mientras tienes apnea no duermes y la otra parte tampoco descansa. Claro. Y en ambas personas ocurren alteraciones en la conducta y alteraciones emocionales como ansiedad, depresión por no dormir bien. Pues es que es una tortura no dormir bien, lo utilizaban como tortura, Ana Laura, Sí, entonces, así es. pues sí, ahí está el problema. Algo muy importante que también debemos entender es que hay un incremento en la oxidación del cerebro. Entonces, el consumo de antioxidantes puede ayudar un poco a paliar o a frenar los daños producidos por este incremento en los radicales libres que van a estar oxidando a nuestro cerebro. Consumir Entonces, antioxidantes. Sí, consumir antioxidantes siempre es una buena recomendación para cuidar nuestro sistema ¿Y nervioso. ustedes siguen haciendo investigación en el Centro de Neurobiología de la UNAM? Sí, seguimos haciendo investigación. Como les comenté al inicio, nos dedicamos a la investigación biomédica básica, particularmente en el laboratorio donde yo trabajo, es el laboratorio de circuitos neuronales, y estoy estudiando en modelos animales como el circuito neuronal del hipocampo, que es el rector de la memoria, donde ocurre la consolidación de la memoria, está afectado por los cambios de oxígeno durante las horas de sueño de nuestros modelos animales. Y hemos visto que efectivamente hay alteraciones en cómo disparan las neuronas, en cómo se coordinan y, por supuesto, en las tareas de memoria y aprendizaje que nos evaluamos. Wow. Si alguien quisiera acercarse a ti o al Instituto de Neurobiología de todo el trabajo que están haciendo, ¿qué podrían hacer? En primer lugar, al instituto pueden acercarse a sus redes sociales, buscar Instituto de Neurobiología de la UNAM en YouTube. Okay. También pueden acercarse, por supuesto, mi correo electrónico es analaura.pinedovargas@gmail.com y con gusto les puedo responder alguna de sus preguntas al respecto del tema de Alzheimer, la relación del Alzheimer con la apnea del sueño y las alteraciones cerebrales alrededor. ¿Podríamos tocar en tu próxima visita el tema de Alzheimer? Encantada, por favor, encantada. Porque Claro es que algo, pues cada vez más frecuente porque ahora vivimos más. No sé si Así es. Muchísimas gracias. Agradecemos. Gracias a ustedes. Infinitamente tu visita. Nosotros